Muy bien, buenos días a todos. Sean bienvenidos a la tutoría número 2 de la materia de álgebra lineal. Debido a las condiciones que está pasando en nuestro país ahorita, pues será virtual, ¿verdad? Eh, Ahora toca que veamos lo que es la unidad 2, que como pueden estar viendo ahí, ¿verdad? Es vectores y matrices. Esa es pues la unidad 2 del día de ahora. Pero para eso, eh, antes de eso, yo quería saber cómo les fue con la unidad 1. Ya como yo les había mencionado, ¿verdad? Tienen que ir siguiendo la ruta de aprendizaje. Son una ruta de aprendizaje. El día jueves tenían que haber terminado de leer lo que es la unidad 1. No sé, ahora sí, ¿verdad? De toda esa unidad, si tienen alguna pregunta concreta, pues es el momento de hacerla antes de empezar lo que es la unidad tope. Ahora vamos a ver solo la primera parte de la unidad 2, ya que solo el viernes tenían para leer la unidad 2. Solo por eso se iba a trabajar solo la primera parte, ¿verdad? De la unidad 2. Entonces, con la unidad 1, ¿tiene alguna consulta? Con respecto a las proyecciones, licenciada. Va, muy bien. Vamos a irnos a las proyecciones. Estaban en la unidad 4, ¿verdad? Del libro. Empezamos viendo la unidad 4, ¿se dieron cuenta? Es A cierto, ver. sí, sí. No sé si me ayudan con la página, no sé si se recuerdan qué página era. Estaba al final de la unidad 4 casi, ¿verdad? Sí, al final. Pero, ver, pues, quizá, la proyección. Entonces, vean, acá la proyección, no se acaba, sean U y V dos vectores, cualesquiera. Es diferente de cero, sí. Entonces, la proyección de U sobre V se denota proyección de U, donde se va a hacer la proyección, se escribe abajito, en pequeñito, ¿verdad? Sobre V, está definida de la siguiente manera. A ver, de seguir, la proyección de un vector sobre otro, el vector que voy a proyectar sobre otro, lo voy a poner eh, como encima, se podría decir, el otro vector para ver cómo queda. Esa es algo informal, ¿verdad? Entonces, para encontrar esa proyección, ya hay una forma acá. La proyección de U sobre V, lo que se hace es multiplicar, hacer el producto punto, los dos vectores por V, entre la norma del vector V, es donde se va a hacer la proyección al cuadrado por el vector U. ¿Sí? Entonces, será que la componente en la dirección del producto, pues vamos a ver. Lo quiero ver antes si habría algo importante. Empezar o el vector terminal. Por ejemplo, nos da un vector U y un vector V. Siempre que sean dos vectores diferentes de cero, se podrá
la proyección de uno sobre otro, ¿sí? Eso se puede. Entonces, sea el vector U dado por las coordenadas 2i más 3j, es decir, las coordenadas 2,3, ¿verdad? Son tres vectores, 2,3,1 en este caso. Y el vector V tiene las coordenadas 1,2, menos 6, ¿verdad? En coordenadas y ellos se los dan en... Entonces nos piden que encuentren la proyección de U sobre V, ¿sí? ¿Ya? Eso es muy importante que ustedes diferencien la proyección de quién sobre quién. Aquí se va a hacer la de U sobre el vector V. En otro caso le pueden pedir la del vector V, pueden ponerle otras letras, ¿verdad? Eso no importa. Ahora bien, por lo importante es que ustedes vean la proyección de qué vector va a ser sobre qué vector. Eso es lo importante. Ahora, solución. ¿Cómo lo encuentro? Para yo sacar la proyección del vector V, necesito sacar otro punto y otro producto punto. Ustedes retroceden anteriormente, no lo vimos nosotros, pero ahí el producto es multiplicar la primera coordenada por la primera coordenada, la segunda coordenada por la segunda coordenada, la tercera por la tercera, la cuarta por la cuarta y todo lo que haya, ¿verdad? Y sumarlo, ¿sí? Así es como se encuentra, pues, el producto punto. De el producto. Luego, eso me sirve para que voy a al cuadrado, ¿sí? La norma de un vector era la raíz de las componentes del vector al SAC. Aquí se me va a eliminar con la raíz, solo le va a quedar la operación de adentro. Entonces ahí llevan 2 sobre 41, ¿sí? Y eso lo vamos a multiplicar por el vector V. Y el vector V, ¿quién es? Es el vector con coordenadas 1,2. Entonces, al multiplicar yo un escalar por un vector, ¿cómo se hace eso? Pues el escalar se multiplica en valor por cada coordenada del vector. Entonces, a la coordenada es 1, el que está a la par, la multiplico por 2 sobre 41, me queda el mismo 2 sobre 41. Al otro, bueno, multiplicar 2 por 2 sobre 41 me va a quedar 4 sobre 41, y al otro que es por 2 sobre 41 me va a quedar menos 12 sobre 41. Entonces, ese dice que el componente de U dado por lo que es 6, ¿verdad? El producto punto de los dos sería 2 sobre raíz de 41. Ya no lo que dice acá. Observe que, igual que en el plano, la producción del vector U sobre el vector U es un vector que tiene la dirección del producto punto. Obviamente va a tener dirección opuesta al vector donde yo estoy haciendo la producción. Ustedes solo tienen algo que tienen que tener. Bueno, acá el producto medio positivo, medio 2 mayor que 0. Entonces yo sé que este vector va a ir en la misma dirección, que me diera menor que 0, va a ir en dirección contraria. Ahí más abajo de todo un ejemplo. Ya se podrá ver eso. Eso es. Ajá, este es la por este ejemplo, por ahí otros ejemplos. A ver, pero no sé si este ejemplo si lo logro entender. Voy a buscar los otros dos que se veían geométricamente también, se logra ver geométricamente. No sé si se entiende, eso nada más es decidir la fórmula. Pero creo que todo esto en R3, pues, tiene que estar en R2. Entonces, ¿qué se le consulta? Y una pregunta, licenciada. Ahí Y dice dígame. dos vectores diferentes de cero. Ajá. Para definir la proyección, ¿verdad? Sí. Porque cuando son, ¿qué pasaría si fueran, que fueran cero? No se puede aplicar eso, ¿verdad? La proyección. Ajá, no se puede aplicarlo, por eso hacen la excepción aquí. Y la proyección de un vector sobre otro solo se hace si son vectores diferentes de cero. Porque el proyectar es como colocar como encima, yo así lo mío, ¿verdad? Pero informalmente, no es en sí eso, ¿verdad? Pero colocar un vector sobre para ver cómo queda. Por eso se llama como proyección, pues se proyecta uno sobre otro. Entonces, si el vector 0,
no se puede porque ¿cómo lo voy a proyectar sobre otro vector que no es nada? El vector 0 es el puntito 0. Entonces no se puede proyectar sobre él nada, por eso. Ah, ya le entiendo. Va, Y aquí está. siempre va a ser la proyección ortogonal. Ajá, eso es siempre tiene que, aquí en este ejemplo que vamos a ver ahorita, es donde se logra ver que cae, la proyección se hace ortogonal, tiene que formar un ángulo de 90 grados obligatoriamente. En ese que acabamos de ver no se miraba, ¿verdad? Pero en este que está aquí, sí se logra ver cabalito, mira. En este que vamos a hacer ahorita. Aquí está. Que ya era para R3, no me había fijado. O sea, aquí está. Ah, Ajá, por eso no se ve. En ese creo que donde usted tuvo la consulta, en este que es en R2. ajá, en R2, cabal. R2. Vale. Lo vamos a hacer, ya lo encontré, aquí está. Entonces, siempre, si se fijan, es la misma fórmula, ¿sí? Nada más que ya lo hicimos en R3 y lo vamos a hacer en R2 y aquí aparece cómo se hace geométricamente, pero es lo mismo. Van a ver. Entonces, vean, dice aquí sean dos vectores diferentes de cero, entonces la proyección de U sobre V es un vector notado por la misma notación, ¿verdad? Y definido con esa forma, ¿sí? Entonces, la componente U en la dirección de V es esa, lo mismo que decía allá, y es un número escalar, ¿verdad? Entonces, a ver acá, vamos a observaciones. Para lo que dice acá, ¿verdad? Si el producto punto es mayor que cero, la proyección va a tener la misma dirección de mi vector, ¿sí? Si el producto punto es menor que cero, la proyección va a tener dirección contraria a mi vector. Vamos a ver acá. Acá está, Que no lo quiso ver, también sí. acá está el ejemplo. O sea, el vector 2i más 3j en coordenadas serían 2,3, ¿verdad? Y el vector v es i más j, es decir, en coordenadas sería 1,1, ¿verdad? Entonces me piden que calcule la proyección de u sobre u, ¿sí? Esto es lo primero que tienen que ver. Yo a mi vector u lo voy a hacer llegar a mi vector v, esa es la proyección. Cayendo ortogonalmente, cayendo formando un ángulo de 90 grados. Entonces, algebraicamente es usando la fórmula. Saco mi producto punto de U por V. Aquí lo tienen. Que aquí. Vale. Entonces, sería, ¿verdad? 2 por 1, 2, más 3 por 1, 3, 2 más 3, 5. Vean, aquí está mi producto punto, me dio 5. Luego, me pide la norma de V al cuadrado, sería la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, la raíz de 2 al cuadrado, ¿verdad? Me eliminan las raíces y me queda solo un 2. Multiplicado por mi vector 1, ¿sí? Entonces, solo me queda 5 medios multiplicado por mi vector V, que es coordenadas y J, o sea, multiplicar 1 por 5 medios, me da 5 medios y 5 medios. Aquí queda ya. Entonces, este que está aquí, con coordenadas 5 medios, 5 medios, es justamente la proyección del vector U sobre V. Ahí ya está terminado, ¿sí? Esa es la proyección del vector U sobre el vector U. Ahora bien, como yo sé que mi producto punto dio positivo porque me dio 5, o sea, mayor que 0, yo sé que la proyección del vector U sobre V va a tener la misma dirección del vector U. Entonces, geométricamente, vean, está aquí, pero esto ya es geométricamente. Algebraicamente es lo que está ahí ya. Este 5 medios I, 5 medios J, más 5 medios J, ya es en sí la proyección, pero geométricamente, ¿cómo se mira? Aquí está. Entonces, primero tienen su vector U, que tiene coordenadas 2,3. Aquí está, ¿verdad? Desde 0 hasta 2,3. Lo hago llegar, ese es mi vector U. Luego mi vector U, V tiene coordenadas 1,1. Aquí está, vean, 1,1 las coordenadas. Y hago mi vector desde el 0 hasta el punto 1,1. Ese es mi vector U. Están los dos vectores. Ahora, yo quiero proyectar mi vector U, que es el más grandote, ¿verdad? Sobre vector U. ¿Cómo se proyecta? Pues yo tengo que hacer un vector ortogonal que vaya desde U hacia el vector V, que caiga perpendicularmente, ¿sí? Formando un ángulo de 90 grados. Aquí está. Entonces, cuando yo formo ese ángulo, ya desde 0 hasta haciéndolo como el vector V más pequeño, alargando, ¿verdad? Hasta llegar hasta ahí, donde forma el ángulo de 90 grados, ya esa forma, porque está aquí entre llaves, mi proyección de U sobre el vector U. ¿Qué tenían las coordenadas? Yo las puedo dibujar sencillamente. 5 medios, 5 medios,
desde el 0 hasta el punto 5 medios, 5 medios, ese vector que aparece en rosadito, punteado, incluyendo lo negro del vector U, ¿verdad? Todo eso es mi proyección del vector U sobre el vector U. Y es como se hace. No sé si ahora sí ya entendí un poquito más o hago otra consulta de esto. Sí, o sea que se puede proyectar un vector grande sobre un vector pequeñito. Claro que sí, ¿sí? Ah, que Eso se puede, porque, o sea, cualquier, como le decía yo al inicio, cualquiera dos vectores, yo puedo proyectarlos, ¿sí? Uno sobre otro. También puedo proyectar uno pequeño sobre uno más grande, también se puede. Media en vez no este- sea el vector cero, ustedes pueden hacer las proyecciones. y en esta gráfica que estamos viendo ahorita, se podría haber proyectado el vector B sobre el vector U. ¿Sí? Se podría haber proyectado el vector B sobre el vector U. Nada más que en la fórmula cambiaría, ¿verdad? Sería la proyección de B sobre U, el U iría chiquito abajo, acá, y sería el producto punto, usted diría, de V por B, que al final es lo mismo, no cambia nada, pero aquí abajo que sería la norma de quién, ya no de V, sería la norma de quién, De U. de V, exacto, al cuadrado, multiplicado por quién, por el vector, ya no V, sino por el vector U, ¿sí? Y ahí lo sacarían. Ya entiendo. Ya. Entonces, acá esta fórmula, vean, tengan cuidado con eso, ¿verdad? No vayan a creer que siempre se hace de U sobre U. No, el U representa al vector que yo voy a proyectar y el V representa al vector sobre el que yo estoy proyectando, ¿sí? Son letras cualquiera. Ahora sí ya se comprendió de mejor manera. Acá hay otro. Este, acá está otro, vean, en donde la dirección es contraria. Miren, tengo mi vector U que era con coordenadas 2, menos 3, aquí está, y el V con coordenadas 1,1, ¿verdad? Creo que con eso ya no se confunden. Yo les estoy diciendo 1,1, pero eso es lo mismo que decirle el I más J, ¿verdad? Es lo mismo, ¿sí? Entonces me piden que calcule la proyección de U sobre el vector U. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo mismo, ¿verdad? Hago mi producto punto del vector U por el vector V, me dio, a ver, 2 por 1, 2, menos más 3 por menos 3 da menos 1. Entre la norma de V al cuadrado que da 2 menos un medio, me da eso. Lo multiplico por mi vector V, me va a quedar menos un medio, menos un medio las coordenadas. Entonces, aquí como su producto punto dio menos 1, ustedes en su cabecita ya dicen, este vector va a tener dirección contraria a la dirección que tenía el vector a la dirección que tenía el vector V, ¿verdad? Y eso lo podemos ver geométricamente en la figura. Vean, mi vector U tenía coordenadas 2, menos 3. Está en el cuarto cuadrante. Aquí está, ¿verdad? Mi vector V tenía coordenadas 1,1. Está en el primer cuadrante. Aquí está mi vector 1,1, ¿verdad? Hago mi vector y hago mi otro vector. Entonces, si yo quiero hacer la proyección de U sobre V, vean, no la voy a hacer haciéndolo llegar hacia el vector V, porque yo sé que como punto punto medio negativo, mi vector U va a caer sobre el vector V, vean, haciendo un vector más pequeño, pero al lado contrario, ¿sí? Al lado contrario que yo voy a formar mi ángulo de 90 grados. Entonces, ahí se forma un lado una recta que se perpendicular hacia el otro vector, formando un ángulo de 90 grados. Y cosas sencillas, ponen las coordenadas, ¿verdad? Un medio, menos un medio, menos un medio, el puntito, y desde 0 hasta ese puntito se forma el vector, la proyección del vector U sobre el vector U. Está viendo que tiene dirección contraria al vector U, ¿verdad? Vean aquí que su proyección del vector U en el vector V no es un vector grandote, fijaron, es un vector pequeñito, ¿sí? Para que vean que no va a caer grandotote ni nada siempre, ¿verdad? Aquí en este caso cayó pequeñito. Entonces, si tienen alguna pregunta, ya lograron comprender este tema de la proyección. Entonces la proyección no quiere decir que al final nos va a dar un escalar, ¿verdad? No, la proyección no es un escalar, la proyección es un vector, ¿sí? Por ejemplo, acá, la proyección esta tenía coordenadas menos un medio, menos un medio. Yo puse el puntito acá en la figura, digamos,
Y desde el 0 hasta ese puntito forma mi vector. Como en el ejemplo anterior. Vean, aquí mi proyección tenía coordenadas 5 medio, 5 medio. ¿Sí? Aquí aparece el par ordenado 5 medio, 5 medio. Entonces, desde el 0 hasta ese punto es mi vector, proyección. Entonces, la proyección es otro vector más, no es un número. Entonces, sí, ya se entiende, ¿ya lo lograron ver? Yo creo que me perdí, licenciada, en donde sacó el vector de la proyección. Permítame ahorita. Jaime me pregunta, o sea que el producto de la proyección, no el producto de la proyección, sino que ustedes realizan la proyección de un vector sobre otro, el resultado va a ser otro vector, lo que sigue, ¿sí? Ustedes hacen la proyección de un vector sobre otro, entonces ese resultado va a ser otro vectorcito. Y ahora sí, ¿cuál era su pregunta? Dígame, ¿dónde se perdió? Vaya, por ejemplo, en ese ejemplo que tiene ahorita usted, el Sí, producto de punto de U por B le dio 5, ¿verdad? 5, exacto. Y la norma de B le dio raíz de 2 al cuadrado. Como lo eleva al cuadrado, solo me queda un 2. Ajá, y le queda 2. Ajá, exacto. Va, pero 5 medios le da, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, va, mi pregunta es esa. ¿Cómo se pasa de 5 sobre raíz de 2 al cuadrado a 5 sobre 2i más 5 sobre 2j? Ah, Se reparte el mismo resultado en los dos. En los no, dos. no. Ya vi la confusión que tienen, fíjense. Eso Lo es que lo que no sucede entendí. es que, vean, este 5 sobre raíz de 2 al cuadrado representa el producto de u por b entre la norma de b al cuadrado. Pero vean que en la fórmula aparece aquí multiplicado por mi vector b. Este que está aquí es, es todo igual. No es que el vector b sea igual a esto que aparece aquí. No, no que ese número se está multiplicando por el vector b y luego eso es igual ya a lo que tienen ahí. Es cierto. Ya, ya Ya lo entendí. Sí. no está multiplicando por el vector v. Eso se les está olvidando. En este caso, el vector v tiene coordenadas 1,1, por eso le da lo mismo en las dos coordenadas. Pero, por ejemplo, en el otro caso ya no, ¿verdad? Ajá. Si, por ejemplo, en este otro caso que teníamos aquí, como no, el vector v tiene las mismas coordenadas. Pero no siempre va a ser así, ¿sí? Sino que ahí tienen que multiplicar por las coordenadas que tenga el vector v. Ya. Ajá. Cierto. Ajá. Vaya, y de dónde sale el menos un medio y más un medio j. Menos. Ese que aparece aquí. Ajá, exacto. Vale. Ese es de dos maneras, mira. Una, la que yo veía que era como la más sencilla, es como, ¿se recuerdan que más arriba de esto aparece lo de la suma de vectores? Sí. Entonces, ustedes tienen su vector v, ¿verdad? Acá. Lo Sí. van a alargar, ¿verdad? Formando para que hacer la proyección. Bueno, tienen la proyección acá en sí, que da 5 medios, 5 medios. Y luego está ese vector el que forma el ángulo de 90 grados, que digamos no saben las coordenadas de él todavía, ¿verdad? Y luego está el vector 2,3, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, ustedes ven la dirección de esto, ¿verdad? Entonces mi proyección tiene dirección hacia arriba, luego el otro es seguido de él, y el otro es como un resultado desde el inicio hasta el final de esos dos vectores. Entonces se puede ver como una suma, ¿sí? Como una suma. Entonces ustedes dicen, ¿a cuánto le tengo que agregar o quitar a 5 medios? Que en 5 medios 2,5 en decimales, ¿verdad? Para que al final les tenga como resultado 2. Yo le tengo que quitar un medio, ¿verdad? Le tienen que quitar 0,5, ¿sí? Ahí está. Y aquí, lo mismo, a 5 medios, ¿cuánto tienen que quitar para obtener 3? Le tienen que sumar, no le voy a sumar, por eso da un medio positivo. Yo lo sentí de esa manera más en términos de suma. La operación de estos dos que están seguidos tiene que darme como resultado el 2,3. ¿Por qué?
porque ese es el que tiene el inicio en el primer vector y el final en el segundo. No sé si me doy a entender. Sí, o sí, hoy sí. Ya entendí. Sí, porque esa Va, no esa entendía es yo. la que yo siento que es más. Ujú, ujú. Esa es una manera, pero también más arriba, si no mal he visto, también aparece como cómo encontrar vectores que forman ángulos de 90 grados, ¿verdad? Entonces, así también podrían hacer. Esto que es sencillo, así como viéndolo como términos de suma, ¿verdad? Entonces, pero ahí como ustedes gusten. Entonces, prácticamente ese es el vector De eso resultado, lo el de ortogonal, menos no un sé si tienen medio. otra pregunta la unidad Pues no, para solamente eso. empezar lo que es la unidad 2. No, casi no le escucho, licenciada, se le escucha como cortado. Solo que el vector resultado, de verdad, otra vez, a ver, ¿por qué pienso? No sé si la compu, ¿qué será? O el internet, porque ya no me puse los audífonos. En internet hace. Quizás el internet, sí. Sí, quizás el internet, sí, pero medio si me escuchan. Sí, Ahorita sí me sí, ya ahorita bien. sí. Es que por ratos es que se le escucha lejos. Por rato se me escucha cortado. Ah, pues quizás el internet, porque ya me quité los audífonos, así que no era eso. Entonces el internet debe de ser. Bueno, pero cuando no me entiendan algo, díganme, Lick, pare, vuélvalo a decir, porque no se le entendió. Sí, lo trazamos, licenciada, Y, pero entonces, y digan, licenciada, ahí el vector resultado es 5 medios más 5 medios o es menos un medio más un medio. este, Ya. no, el 5 medios, coma 5 medios, ese es el resultado Ese. porque esa es la proyección, ¿sí? Ah, El otro, como la geométricamente, como les han presentado las figuras, se los dan para que ustedes sepan también de que ahí está, porque es el que cae perpendicular, ¿verdad? Pero la respuesta es el 5 medios, coma 5 medios, ya. Va. cuando es la Solamente eso. proyección. Gracias, licenciada. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta de la unidad 1, si no, pues pasaríamos a la unidad 2. Ah, y antes de pasar a la unidad 2, quiero ver, ya pregunté lo del punto que estábamos pendientes, ¿se recuerdan? Entonces, me decía el coordinador que es un punto por todos los ejercicios que yo les deje antes de llegar al examen, ¿verdad? Así que es un punto, oigan. Pero para tener derecho al punto tienen que haberlos hecho todos. Si no, si solo hacen una parte, yo voy a hacer el cálculo y les voy a dar el porcentaje del punto que tienen si no han hecho toda la parte. No sé si se entiende. ¿Cómo así? O sea que no solamente va a ser un ejercicio ya, sino que van a ser varios ejercicios y eso va a sumar un punto, según lo que le he entendido, licenciada. Sí, así es. Como se recuerdan que yo les dije que en cada tutoría de repaso yo les voy a dar un ejercicio, ¿verdad? Nada más que estaba como la duda de si, como van a haber 3 tutorías, si van a hacer 3 puntos o si van a hacer solo un solo punto o si les iba a dejar en unas tutorías sí, en otras no. Entonces se acordó de que sí, tienen que dejar en las tutorías siempre y vas a formar un solo punto. Y ahí como nosotros habíamos quedado así, porque hay unos que les están dejando en todas las tutorías, en las de repaso y en las normales. Yo en las de repaso le voy a dejar, nada más. Ah, ya, entiendo. Entonces, eso sería con respecto al punto.
Lo otro es con respecto a la actividad en línea que tuvieron, ¿verdad? De álgebra. Y algunos decían como que no les había alcanzado el tiempo y todo lo demás, ¿verdad? Algunos de ustedes pensaban eso en el grupo cuando les pregunté al coordinador. Pero fíjense, cuando tuvimos la reunión, el coordinador ya vio todas las notas y resulta que más del 50% lo pasó, fíjense. Fíjense que lo hicieron 36 personas. No, en total son, sí, 36 personas lo hicieron y 21 personas lo pasaron. Entonces, decía él que por esa razón, como los exámenes también, ¿verdad? Le va a dejar pues la nota ahí que tienen eso. Entonces, porque decía que la mayoría lo pasó y que eran ejercicios pues sencillos, solo de normas, de multiplicar. Entonces, pues esa es la conclusión a la que se llegó y pues la estoy transmitiendo yo ahorita. Yo estaba viendo las notas, algunos de ustedes sí salieron bien, pero otros sí salieron más o menos, pero entonces aquí tienen que ponerse pues las pilas en las otras actividades que vienen de eso. No sé si tienen algo que comentar de eso. Pues yo la verdad, licenciada, a mí no me alcanzó el tiempo, o sea, es que no sé, no me alcanzó el tiempo y solamente 3 ejercicios pude hacer y esa fue mi nota porque los 3 tuve buenos, pero yo sentí que muy poquito tiempo para 10 ejercicios, no sé. Y hizo las dos oportunidades. Ah, pues sí, las 2 oportunidades hice, pero igual, esa fue mi mayor nota. Si le contara cuánto me saqué en las otras. Vaya, porque sí, o sea, esa nota le va a quedar y pues tienen que ponerse las pilas les digo, en las otras actividades, que son varias de esas que se van a hacer, ¿verdad? Y lo que pasaba es de que no se les podía dar más tiempo, decían, porque como eran ejercicios sencillos, sino lo que sucede es que algunos, ¿verdad? Se empiezan ya a pasar capturas de pantalla y con las respuestas de las preguntas. O sea, eso es lo que no se podía permitir, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se dio ese tiempo que se consideraba que sí era, porque lo que sí tenían que tener, decía, era la calculadora, porque en la calculadora se hacían rapidito. Pero, bueno, ojalá que en las otras puedan salir un poco mejor, ¿verdad? Licenciada, Sí, bueno, dígame. yo lo único que estaba viendo nada más era que habían preguntas que estaban mal redactadas. De verdad. Sí, porque por ejemplo a mí me salió una que decía que cuando dos vectores eran ortogonales, perpendiculares, cuando su producto punto es igual a cero, ¿verdad? Esa era la respuesta. Solo que en el enunciado me ponían los vectores U y W y en las respuestas me ponían los vectores U y V. O Ah, sea, sí, no estaban había. bien, mal redactadas. Vaya, gracias que me dice eso, le voy a hacer ese comentario al coordinador, sí, porque en realidad la respuesta ahí no hubiera sido ninguna, porque Correcto, ninguna hubiese sido porque como no estaban esos vectores, ellos estaban pero en hablando. realidad era el U y V, ¿verdad? En Ajá, la pues sí, pues respuesta, claro. Ajá. porque era la única en el Esa que el coincidía. producto punto era igual a cero. Ujú. Esa era, ajá, nada más que ahí se equivocó él en ese pedacito. Le voy a hacer ese comentario, muchas gracias que me dicen a él, porque sí, para que tenga un poquito más cuidado a la hora de la redacción, ¿verdad? Y cualquier otra cosa que ustedes vean, ustedes saben que todos somos aquí humanos, ¿verdad? Entonces en alguna actividad se puede cometer algún error. Entonces ustedes en ese momento, ¿verdad? Pueden tomar la captura de pantalla o algo y me dicen, por ejemplo, si no aparece la respuesta o algo, y él va a tomar consideración obviamente de eso, ¿verdad? Entonces, gracias que me dice Álvaro. Yo le voy a hacer ese comentario al coordinador, ¿verdad? Vaya, licenciada, ¿está bien? Vale, muy bien. Entonces, esos eran los avisos que tenía que darles. Y hoy sí.
Vamos a pasar ya a lo que es la unidad 2, que no sé si ya tuvieron oportunidad de leerla, aunque sea un poquito, no sé qué me cuentan, si ya empezaron a leerla. En lo personal, no, licenciada, estaba terminando la unidad 1, que era lo de las proyecciones, no toqué la unidad 2. Ah, vale. Muy bien, ajá, como fue un poquito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar. Y la verdad que van a ver ustedes que está sencilla, que al inicio está sencillo, así como la vez pasada. Incluso algunas definiciones ya las habíamos hablado en la tutoría anterior. Por ejemplo, ahora se nos pide que platiquemos con ustedes primero lo que es la definición de un vector fila y de un vector columna, ¿verdad? Entonces, un vector renglón o vector fila, como lo quieran llamar, ¿verdad? Dice que es un vector de n componentes y se está dado de esa manera, ¿verdad? De forma horizontal, ¿verdad? Con las componentes separadas por una coma. Luego también nos pedían que habláramos con ustedes lo que es el vector columna, que como su nombre lo dice, ¿verdad? Aparece en forma de columna, en forma vertical, y las coordenadas van de arriba hacia abajo, ¿verdad? Ahí lo pueden ver, ahí están, ¿verdad? Esa es la definición de un vector columna. Luego las componentes de un vector, ¿verdad? Con cada uno de los números que aparecen en cada vector. Luego, el vector 0, lo que dice acá, ¿verdad? El vector 0, pues el vector que tiene componente 0, ¿sí? Dice con frecuencia referencia a un vector renglón de n componentes. El vector columna, dice cualquier vector cuyos elementos sean todos 0 es el vector 0. Vean aquí, el vector 0 no es el número 0, ¿sí? Sino que el vector 0 es el vector donde sus componentes son todas 0. Que vean ahí eso. Ahora, aquí por ejemplo aparecen estos vectores de ejemplo, creo que lo habíamos hablado la otra vez. En literalía el vector 3,6, ¿verdad? Que es un vector fila o vector renglón, como le llaman aquí, tiene dimensión 2 porque tiene dos componentes, ¿verdad? En el segundo ejemplo es un vector columna con 3 componentes, por eso su dimensión es 3. El otro es un vector renglón con dimensión 4 porque tiene 4 componentes. Y el último es un vector columna y también es el vector 0 porque todas sus componentes son 0, ¿verdad? Entonces, eso. Vale. Acá hablábamos también la vez pasada de lo importante del orden, ¿verdad? En que aparecen los elementos de los vectores, ¿sí? Por ejemplo, ahí en la observación el vector 30, 15, 60, 10 no es lo mismo que el vector 10, 30, 15, 60, ¿verdad? Eso lo hablamos la otra vez, creo que lo tenemos bastante claro. Va en Rn, ¿verdad? Ahí está un vector que tiene n componentes, ¿verdad? Ahí está. Y esto solo es en los números complejos, que casi no lo utilizamos. Ahora sí, esto sí. La matriz, ¿sí? Entonces, dice que una matriz se le llama, vamos a anotarla por letras mayúsculas, en este caso la matriz A, de M por N, es un arreglo rectangular, vean, arreglo rectangular, no siempre cuadrado, puede ser un rectángulo, de M en números dispuestos en M renglones y N columnas, ¿sí? Entonces, ese M representa la cantidad de filas que hay o renglones y la N representa la cantidad de columnas, ¿sí? Entonces, cuando se habla de dimensión de una matriz, es la cantidad de filas por la cantidad de columnas. Eso forma la dimensión de una matriz cualquiera. Va, entonces luego aparece aquí los vectores renglones y vectores columnas de esta matriz, ¿verdad? Ya eran vectores en general y aquí ya de la matriz. Así que el símbolo M cruz N se lee M por N, a menos que se establezca lo contrario. Se supondrá siempre que los números en una matriz vector son reales, ¿sí? Aquí no vamos a trabajar con complejos, sino con los números reales. Entonces, el vector renglón que aparece ahí primero, A y 1, A y 2, A y N, porque ahí puede ser cualquier número, pero 1, 2, 3, 4,
hasta M, se llamará el vector renglón, ¿sí? O sea, todas las filas que aparecen. Y las otras, todas las columnas, es el componente, es vector columna, ¿verdad? Nada más eso, de la matriz. Luego dice acá. En ocasiones se escribirá la matriz A como paréntesis, como aparece acá. Mira, esta es otra notación de la matriz. Se puede escribir como paréntesis a IJ, donde IJ representa la fila y la columna de cada valorcito. Entonces, dice que por lo general las matrices se anotarán con las letras mayúsculas, lo que les decía. Ahora, si A es una matriz de M por N, donde M y N tienen el mismo valor, entonces a la matriz se llama matriz cuadrada, ¿sí? Cuando una matriz tenga la misma cantidad de filas y de columnas, se llama matriz cuadrada. Es una definición importante. También una matriz de M por N con todos los elementos iguales a 0 se denomina matriz 0. Entonces vean, así como hay un vector 0, también hay una matriz 0. ¿Qué es? La matriz compuesta por todos los elementos 0. ¿Sí? Y el tamaño de la matriz, pues es eso, se representa así, el número de filas por el número de columnas. Entonces, acá vemos un ejemplo de eso. 5 matrices diferentes, ¿verdad? Si hay una matriz, vean, de 2 por 2. Es cuadrada, ¿por qué? Porque tiene 2 filas y también tiene 2 columnas. Vean, esta es una matriz de 3 por 2, ¿por qué? Porque hay 1, 2, 3 filas y hay 2 columnas, por eso es de 3 por 2. Y vean aquí la diferencia, poner 2 por 3 no es lo mismo que 3 por 2, porque la primera representa la fila y la segunda las columnas. Este tercer ejemplo tiene 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. Este tiene 3 por 3, el ejemplo 4 es cuadrado también porque tiene 3 filas y 3 columnas. Y el último es la matriz 0 y es de dimensión 2 por 4. ¿Por qué? Tiene 2 filas y tiene 4 columnas. ¿Sí? Entonces, esto es con respecto a la dimensión de las matrices y los elementos. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento con respecto a las matrices. No, hasta el momento todo se va entendiendo. Muy bien, excelente. Luego, acá, esto es solamente notación. Acá dicen que en este libro van a anotar las matrices siempre como paréntesis, ¿verdad? Aquí redondito. Pero en otros libros lo denotan por corchetes, como acá aquí les dicen paréntesis cuadrados, ¿verdad? Son los mismos corchetes. Entonces, cualquiera de las dos notaciones, pues, está bien, ¿sí? Ahora, la localización de los componentes de una matriz. Aquí está. Entonces, ¿cómo se localiza? Por ejemplo, para esta matriz que aparece acá, me piden que denote las componentes A12, A31 y A22. Entonces, repitiendo el número primerito que aparece. Vean aquí, no es A12, no es eso, ¿verdad? Es A12. La otra componente que me están pidiendo es la A31 y la otra es la A22. Entonces, el primer numerito chiquito que aparece acá representa la fila en la que yo voy a buscar a mi número y el segundo representa la columna en la que yo voy a buscar a ese número. Entonces, vamos y lo hacen aquí, lo hacen bien entendible. Para la componente A12 va a ser 1 de la primera fila, entonces aquí está la primera fila, puede ser cualquiera de esos tres números, pero me dice que está ubicado en la segunda columna. Entonces, si está en la primera fila, puede ser 1, 6 y 4, pero ya cuando me dice que está en la segunda columna, quiere decir que es el número 6, ¿verdad? El número 6 es el que está ubicado es la componente A12. ¿Logra entender eso de las componentes? Encuéntrenme ustedes la componente A31, ¿me dicen cuánto es? Componente A31. ¿Cuánto da la componente A31? Creo que Sería el 1, ¿verdad? acá. Porque si es la A31, dice, entonces sería la A31 sería fila 3. la columna, la fila 3, la columna O sea, 1.
Vean, la fila 3 solo puede estar 7, 4 y 0, nada más. Uno de esos tres. Cuando ya me dice la columna 1, entonces es el 7. ¿Sí? Como decían los compañeros. Ajá. Ya lo logré, Faustina. Acá Jaime sí me contestó con 7 y también aquí la compañera me olvidó, no me parece el nombre, se me ha olvidado su nombre. De ahí contestó bien. 7. Entonces sí, entonces vean que aparece el A31 es el 7. ¿Está bien? Renglón 3, columna 1 es el 7. Y el otro que me pide es el 2,2, ¿verdad? O sea, fila 2, columna 2, es decir, el menos 3. ¿Sí? Entonces, así es como se encuentran las ubicaciones de las componentes de las matrices. ¿Sí? ¿Tienen alguna preguntita de eso? ¿O ya se entendió bien las componentes de las matrices? Muy bien. Va, entonces proseguimos. Ahora vamos con la igualdad de matrices. O sea, aquí está la definición. Dice que para que dos matrices sean iguales, es decir, para tener una matriz a las componentes A y J, ¿verdad? Porque donde I y J van cambiando, ¿verdad? Y B, las componentes B y J son iguales. ¿Cuándo va a pasar eso? Primero que tienen que tener el mismo tamaño. ¿Qué quiere decir? Tienen que tener la misma cantidad de filas las dos y la misma cantidad de columnas. Y la segunda que debe cumplir es que las componentes correspondientes deben de ser iguales. ¿Qué? Quiere decir que la A11 tiene que ser igual a la componente B11. La A12 tiene que ser igual a la componente B12 y así sucesivamente con cada una de las componentes. Hasta ahí. Literal A. Me pregunta, ¿son iguales las siguientes matrices? El primer ejemplo, la matriz 4, 1, 5 en la primera fila y la segunda fila 2, menos 3, 0. La otra matriz, en la primera componente tiene el número 1 más 3, luego el 1, luego el 2 más 3, bueno, y así sucesivamente. Entonces, ¿será que son iguales esas dos? ¿Qué dijimos? Para que sean iguales tienen que tener la misma dimensión. Entonces, esa es la solución, ¿verdad? La primera matriz tiene dimensión, tiene dos filas, ¿verdad? Y tres columnas, es de 2 por 3. La segunda matriz también, vean, tiene una, dos filas y tres columnas. Entonces, las dos son de 2 por 3. Y cumple la primera que debe de cumplir. Luego, cada componente dice que debe de ser igual. Mi primera componente aquí, 1, 1 es 4. Mi componente aquí, 1, 1 es 1 más 3, que 1 más 3 da, pues 4, ¿verdad? Entonces, sí da 4. Luego, la segunda componente aquí arriba es 1, está muy bien. La otra componente es 5. Y aquí 2 más 3, cabal, da 5. ¿Sí? Y así pueden ver ustedes que cada componente es igual. Entonces, sí, en este literal y, las dos matrices son iguales. ¿Me entiende cuándo dos matrices son iguales? Ahora bien, veamos el literal 2i. Fíjense acá. Vean, digan, respondan ustedes, ¿será que ese literal 2i, las dos matrices son iguales? Yo creo que no. Muy bien, ¿por qué no? No son iguales sus componentes. Ahí. Si ustedes sacan las dimensiones, ambas son de 2 por 2, ¿verdad? Dos filas y dos columnas. Cumplen la primera condición. Pero la segunda condición de que las componentes deben ser iguales, no la cumplen. ¿Por qué? Aunque tengan los mismos números, ustedes ven, tienen los números 0, menos 2, 1 y 3, están ubicados en posiciones diferentes. Y así como en los vectores dijimos que la posición es muy importante, acá en la matriz también. La posición es sumamente importante. Entonces, acá en la posición 1, 1, yo tengo el menos 2. Pero acá en la posición 1 yo tengo el 0, ¿sí? Entonces, ahí con eso yo ya puedo decir, no son iguales porque la componente 1 y 1 y la componente 1 y 1 de cada una, pues son diferentes, ¿verdad? Entonces, no son iguales. Entonces, ahí está. Y la tercera, literal, 3i, ¿serán iguales o no? Tampoco. Ah, no. Y esa se ve hasta más rápido, porque la primera tiene dimensión 2 por 2 y la tercera tiene dimensión 2 por 3, ¿verdad? Entonces no es. Aquí está, ¿verdad? La primera tiene 2 por 2 y la otra tiene dimensión 2 por 3. Entonces no son iguales, solo la primera es igual.
Entonces, eso es con respecto a la definición de las de matrices iguales. Acá está cuando se pueden ocupar, ¿verdad? Como aplicar en la vida, así como decíamos en el renglón, acá también, ¿verdad? Que se puede ocupar, por ejemplo, quedan allí, y luego aparece ya en sí lo de la suma de matrices. Entonces, sea A, que están dadas por las coordenadas A y J y B, las coordenadas B y J, dos matrices de M. Entonces, la suma de A y B es la matriz de M por N, siempre va a dar, está dada por la siguiente solución que está ahí, a ver. Entonces, para realizar la suma de matrices, lo que se hace es sumar componente con componente, la primera con la primera, la segunda, y así sucesivamente. Pero acá aclara de que para poder realizar la suma de dos matrices, obligatoriamente tienen que tener la misma dimensión, ¿sí? Es decir, las mismas filas y las mismas columnas. Si no tienen lo mismo, entonces no se puede hacer la suma. ¿Queda claro eso? Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, ahora, acá hay un ejemplo, ¿verdad? De cómo se realizan pues, la suma de dos matrices. Por ejemplo, me piden sumar la primera matriz más esa otra matriz. ¿Qué voy a hacer yo? Pues empezar a sumar componente a componente. 2 más 0 me da 2. Luego, 4 más 1 me da 5. Y así voy haciendo la suma de cada uno. Ya, ¿verdad? En la de abajo, me da la última fila, menos 4. Menos 2 me da menos 6, ¿verdad? Ahí está. Y así están operando cada componente con cada componente. Pero lo primero que tienen que ver ustedes es que tengan la misma dimensión. Obviamente aquí se ve que tiene dimensión 3 por 4, ¿verdad? Las dos tienen dimensión 3 por 4, así que se pueden realizar la suma. Y ahí está. Entonces, creo que es sencillo eso, ¿verdad? Luego está la multiplicación de la matriz por un escalar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Acá está la definición. Si tengo una matriz A, tiene componentes I, J, que es de M por N, y alfa, un escalar cualquiera. Entonces, la matriz, al multiplicar la matriz alfa por A, queda dada de la siguiente manera. Acá está, ¿verdad? ¿Qué hacen? Miren, ese escalar se multiplica por cada componente de la matriz. Así es como se va a hacer. Acá están los ejemplos. Vean, tengo la matriz A. Si me piden que multiplique por 2 a mi matriz A, ¿qué voy a hacer? Multiplicar por 2 cada componente. 1 por 2, 2, menos 3 por 2, menos 6. Y así sucesivamente. Si me piden que multiplique a mi matriz A por menos un tercio, entonces a cada componente de A voy a multiplicarla por menos un tercio. ¿Sí? Aquí están los resultados. Si me piden que multiplique por 0 a mi matriz A, voy a multiplicar por 0 cada componente, entonces me va a quedar obviamente la matriz 0, ¿verdad? Porque 0 por algo siempre me va a dar, pues sí. Entonces, así es como se realiza la multiplicación de un escalar por una matriz. Se multiplica el número por cada el escalar, perdón, por cada número de la matriz. ¿Sí? Y acá, vean, hay una suma ya multiplicando por escalar y operando todo de un solo. Me dicen que calcule 2a menos 3b, ¿verdad? Más bonito. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Primero multiplicar por 2 a su vector a, porque aquí son vectores. ¿Sí? Y luego multiplicar por 3 al vector b y luego van a realizar, en realidad acá lo hacen más que todo como una suma, entonces multiplican por menos 3 a b, lo que hacen en sí. Están, vean, multiplicar el vector b por menos 3 sería 2 menos 2 por menos 3 da 6 positivo, 4 por menos 3 da menos 12, aquí lo ponen, y luego ya realizan la suma normal, que es componente con componente. 12 menos 12 es 0 y así sucesivamente. O sea, esto sí les piden hacer varias operaciones. Esto también se puede hacer ya con matrices. Multipliquen por un escalar una matriz y luego la sumen con otra matriz. Cosas así les pueden pedir. Pero siempre y cuando tengan las mismas dimensiones se va a poder realizar eso. Entonces, eso sería con respecto a la de la suma de matrices. No sé si hay alguna consulta de eso.
Estamos bien, licenciada. Estamos bien, muy bien. Luego aparece el teorema 2.1.1. Están las matrices ahí, sean A, B, C, tres matrices de M por N, y sean alfa y beta, dos escalares cualesquiera, ¿verdad? Entonces, siempre se van a cumplir estas propiedades. Vean, al sumar A más la matriz 0, vean este 0 no es el 0, sino que es la matriz 0, siempre me va a dar como resultado la misma matriz. ¿Por qué? Como la matriz 0 tiene componente 0, al sumar yo los componentes con 0, ¿verdad? Me va a dar 0. Me va a dar siempre el mismo número, por eso es que me va a quedar siempre la matriz A. Al multiplicar 0 por la matriz A, me va a dar, pues, la matriz 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a multiplicar por 0 cada uno, pues vamos a hacer 0 los componentes. Esta, la ley conmutativa, yo puedo sumar A más B, es lo mismo que me sume B más A, totalmente lo mismo. Ahora, si yo sumo A más B más C, que va a ser la suma de 3, puedo hacer primero la de A más B, luego el resultado, sumarlo con la C, y me va a dar el mismo resultado que yo primero haya hecho la suma de B más C, y luego a ese resultado le sumé A. Por eso se llama que es asociativa, las matrices. Luego, también es distributiva, si tienen un escalar multiplicado por la suma de dos matrices, es lo mismo que el escalar lo multipliquen por cada matriz y al final hagan toda la suma. ¿Sí? Si multiplican a la matriz de identidad que está formada por 1 o por escalar 1, les va a dar la misma matriz. Si tienen acá la suma de dos escalares multiplicados por una matriz, también se distribuye, vean, la matriz por el primer escalar, la matriz por el otro escalar y al final la suma de esos dos resultados. ¿Sí? Esas son algunas propiedades que aparecen ahí. Y acá aparece la demostración de las 3i, para que ustedes tengan idea cómo se hacen las demostraciones de este tipo de cosas. La de 3i era la conmutativa, ¿verdad? Que al sumar A más B es lo mismo que sumar B más A. Entonces, tengo las dos matrices. Para hacer este tipo de demostraciones conviene tenerlo en esta forma, vean. La matriz A está mutada por, como es de M por N, ¿verdad? Empieza con el A11, A12, como son, estoy en la primera fila, por eso el 1 nunca cambia, el primer 1, ¿sí? Hasta llegar a la componente N, porque tiene N columnas, ¿verdad? Entonces aquí está. Luego, acá en esta segunda parte, yo sé que estoy en la segunda fila, por eso mi componente ya tiene A2, estoy en la segunda fila, en la columna 1. Luego aquí el 2 se mantiene en toda esta fila, porque estoy en la fila 2, pero ahora estoy en la columna 2, y al final voy a llegar a que estoy en la fila 2, pero en la columna N. Por eso es que tengo A2N. Y así ponen puntitos, porque no voy a poner todos los elementos, obviamente, ¿verdad? Hasta llegar a la última fila, que es la fila M, porque ya había dicho yo que era de M por N. Entonces hay M filas. Entonces estoy en la fila M, que es la última, columna 1, AM1. Luego AM2, fila M, columna 2, hasta llegar a la AMN, que es fila M, columna M. Fila M, columna M, ¿verdad? Lo mismo para B, solo con la letra B. Entonces, si ustedes luego que han notado las matrices de esa manera, tienen la matriz A más B, entonces la suma dijimos que eran sumar cada componente con componente, ¿ve? A11 con B11, A12 con B12 y así sucesivamente. Pero ustedes saben que la suma de los números, cuando estén aquí en las matrices, ustedes saben que los números reales son conmutativos, ¿verdad? La suma de un número más otro es lo mismo que el otro más el primero, ¿verdad? Yo lo puedo conmutar, entonces ven, le doy vuelta aquí, le he dado vuelta a todo, y eso es lo mismo que tener la suma de las matrices B más A. Por eso es que se puede, ¿sí? Por eso es que se puede hacer esa conmutativa. Así es como se demuestra. No sé si se entiende eso. Sí, licenciada, sí se entiende. Muy bien. Vale. En sí, fíjense que se pedía que llegáramos hasta aquí en la tutoría del día de ahora. Ya vimos lo de las sumas de matrices, lo de las componentes. Pero está bien sencillo, ¿verdad? Está bien fácil. Lo hemos hecho bien rápido. Si quieren, adelantamos un poquito más de lo otro, ¿verdad? Sí, licenciada. Ya que hay tiempo, Sí. adelantemos. Porque hasta aquí pedían que llegáramos. Bueno, esto es la ley asociativa que decíamos siempre, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo, vean. Da lo mismo que sumemos las primeras
dos matrices. Aquí está el resultado, luego le sumo la última matriz, aquí está el resultado final, a que yo primero sume las últimas dos matrices, la primera matriz la bajo igualita, la suma de esas dos matrices me da esto, hago esas dos operaciones, esas dos sumas, y al final llevo al mismo resultado. Por eso es que se pueden asociar, ¿verdad? Las matrices son asociativas, pero la suma de matrices es asociativa. Luego aparece, vamos a ver. Producto vectorial y matricial, es el otro ejemplo. Dice que la definición de producto de dos matrices presentada en esta sección podemos demorar al estudiar cierto cambio de coordenadas. Página 36. Hizo relación con los sistemas de ecuaciones. Dice que el producto de un vector de demanda y un vector de precio. Este ejemplo acá. Dice, suponga que este lo hacen como aplicado, ¿verdad? Suponga que un fabricante produce 4 artículos. Su demanda está dada por el vector demanda, que va a llamar el vector demanda. Está dado por las componentes 30, 20, 40 y 10. Una matriz de una fila, 4 columnas, de 1 por parte. Entonces, el precio por unidad que recibe el fabricante por los artículos está dado por el vector de precio. Está formado aquí. 20, 15, 18 y 40. ¿Verdad? Una matriz de 4 por 1. Entonces, si cumple la demanda, ¿cuánto dinero recibirá el fabricante? ¿Sí? ¿Cuánto dinero va a recibir? ¿Cómo va a hacer eso? Desde acá, solución. La demanda del primer artículo es 30, ¿verdad? Y el fabricante recibe $20 por cada artículo vendido, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, va a conseguir ¿cuánto? 30 por 20, ¿verdad? Obviamente, $600. ¿Por qué? Porque por cada artículo él gana 20 y ha vendido 30 artículos, que es su demanda, entonces $600. Esa es la demanda del primer artículo. Y así se sigue el razonamiento, ¿verdad? El segundo artículo, que la demanda es 20, 15 por 20, y el otro es 40 por 18, el último es 10 por 40. Y luego sumo todo esto y me da 2020, ¿sí? Entonces, ese es el 2020 que aparece aquí. Es decir, se multiplicó un vector renglón de 4 componentes, un vector columna de 4 componentes, para obtener un escalar, o sea, un número real al final, ¿verdad? Entonces, este es como un indicio de cómo se va a realizar, pues, las multiplicaciones cuando son vectores y matrices. Esto es lo que aparece acá. Y aquí aparece ya en sí el temita ya del producto escalar. Entonces dice acá, sea A un vector columna de n componentes y B un vector columna también de n componentes, son dos vectores. Entonces el producto escalar, vectores por A punto B, punto que decíamos anteriormente, ¿verdad? El producto punto, así el producto escalar acá está dando nota por la siguiente manera. Lo que se hace es multiplicar componente por componente y al final sumar todo. Entonces ahí es obvio que el producto de vectores al dar un número real como resultado. Es un escalar, como en la unidad que el producto punto que se decía, ¿verdad? Siempre da como un número escalar, ¿verdad? El producto de dos y dice el producto escalar de los vectores, ¿sí? Entonces calculamos A por B, ¿cómo sería? 4 por 3 más menos 1, 5 más por 3
lo hace y la menos 44. Entonces, ¿hay alguna consulta hasta el momento? No, licenciada. Prácticamente lo mismo que los vectores. Ya habíamos visto, ¿verdad? Solo Esa es como una propiedad, ¿verdad? Así como había propiedades para... ¿Cómo me dijo? Disculpe. se le está empezando a escuchar cortado, perdón. Ah, vale. Bueno que me dice. A ver, ¿por qué? Me escucha cortado. Voy más cerquita. Tal vez aquí se ve mejor. Vale. Entonces, acá como les decía, aparecen las propiedades, ¿verdad? De vectores, de producto punto. Cuando ustedes multipliquen a un vector A por el vector 0, vean, cuando aparece en negrita el vector 0 da como resultado el número real 0, no el vector 0, sino como un número real me va a dar 0. ¿Por qué? Como el vector 0 tiene componente 0, cuando ustedes vayan multiplicando, pues se me van a ir haciendo 0 todo, ¿verdad? Y al sumar 0, pues le va a dar como resultado el número 0. Luego, tienen que el producto punto, o escalar, ¿verdad? De dos vectores es asociativo, es conmutativo, ¿verdad? Lo pueden, A por B es lo mismo que B por A. Y también al multiplicar A por B más C, lo mismo que se distribuye, ¿verdad? El producto punto se distribuye A por B más A por C, ¿sí? Y el último es cuando tienen un escalar por un vector multiplicado por el producto punto con otro vector, el escalar sale, miren, puede salir del producto punto y realizar el producto punto normal y al final multiplicar por el escalar. Estas son algunas propiedades que aparece la prueba del 2i de la ley conmutativa. Como teníamos, siempre yo les digo, para hacer la demostración de texto, sirve ponerlos en coordenadas, pero entonces el vector A, componentes A1, A2, hasta AN, y el vector B desde B1 hasta Bn. Entonces el producto punto es A1 por B1, más A2 por B2, más hasta AN por Bn, la suma, ¿verdad? Entonces, ya cuando tienen aquí en números, ustedes saben que eso es conmutativo. Ustedes le pueden dar vuelta. Es lo mismo que tener A1, B1, es lo mismo que tener B1 a 1, dándole vuelta a todo, ¿sí? Y entonces, ¿eso qué va a ser? El producto punto B por A. Entonces, ahí se demuestra que el resultado de A por B es lo mismo de obtener el resultado de B por A. Eso con respecto al producto escalar. Y luego, de haber definido el producto escalar, ya aparece el producto de dos matrices. Vamos a ver cómo se desarrolla el producto de dos matrices. Dice que el producto de dos matrices sea la matriz A con los componentes A y J y la matriz. Me quiero ver si me escribió algo acá. Ah, la había sacado. ¿Vale? Sí, a saber por qué hace eso a veces, fíjense. Que saca y después vuelve. Bueno, acá está, ¿verdad? La multiplicación de dos matrices, ¿sí? Entonces, ya la matriz ahí A por dada por la matriz A, por las componentes A y J y de dimensión M por N, y B, la matriz dada por las componentes B y J, una matriz de N por P. Vean, tienen, aquí está diciendo que tienen las mismas, acá las columnas son las filas de la otra, ¿se están fijando? Y lo otro puede ser diferente. Dice, el producto de A y B es una matriz de M por P, que está anotada por una C con componentes C y J, ¿sí? En donde cada C y J es el renglón de I, el renglón I de la matriz A con la columna J de la matriz B, ¿sí? Y el producto punto es todo eso, de esos dos renglones. Por eso es que hacen esto. Eso se vuelve un poquito más larguito, pero no es feo, ya van a ver.
Dice acá, es decir, el elemento IJ de la multiplicación de las dos matrices es el producto punto del renglón I de la matriz primera y la columna J de la matriz segunda. Si esto se extiende, se obtiene que cada C y J es AI1, B1J más AI2 y así, ¿verdad? Entonces, si el número de columnas de A es igual al número de renglones de B, entonces dice que A y B son compatibles bajo la multiplicación. Vean esto importante. Aquí para que dos matrices puedan multiplicarse, el número de fila de la primera matriz que voy a multiplicar debe ser igual al número de, no, perdón, el número de columnas de la primera que voy a multiplicar debe ser igual al número de filas de la segunda que estoy multiplicando, ¿sí? Si no son iguales, no puedo realizar la multiplicación. Y luego, ya la matriz resultante va a quedar con coordenadas las filas de la primera y las columnas de la otra, que son los números que son diferentes. Entonces, esto en términos así, vamos a verlo ya sí, en el ejemplo, a ver si me entienden. Aquí hay una advertencia. Dice, dos matrices se pueden multiplicar únicamente si el número de columnas de la primera matriz es igual al número de columnas de la segunda, lo que ya les dije. De otro modo, los vectores que forman el renglón I en A y la columna J en B no tendrán el mismo número de componentes y el producto punto en la ecuación no estará definido. Por eso que tienen que ser iguales, porque si no, no voy a poder hacer el producto punto yo. Dicho de otro modo, las matrices A y B serán incompatibles bajo la multiplicación, para que lo sepan. Acá está el ejemplo. Vaya, tenemos el producto de matrices de 2 por 2. Entonces dice acá, tengo la matriz A que tiene las componentes 1, 3 en la primera fila, menos 2, 4 en la segunda fila. Y la matriz B que está ahí. Entonces primero sacamos sus dimensiones. La dimensión de la matriz A es de 2 por 2, ¿verdad? La dimensión de la matriz B es de 2 por 2 también. Entonces son compatibles porque el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Y en realidad aquí todo es igual, ¿verdad? Pero es lo que me interesa para ver lo de la multiplicación. Vean, me piden que calcule la matriz A por B y luego que calcule la matriz B por A. Aquí nos vamos a dar cuenta si será que son, ¿cómo decirles? Es conmutativa la multiplicación. Se dice acá. A es una matriz de 2 por 2 y B es una matriz de 2 por 2. Entonces C, que es la multiplicación de A por B, va a ser también una de 2 por 2, ¿sí? Entonces, acá. Tengo la multiplicación de A por B. Entonces, ¿cómo va saliendo cada numerito de la matriz componente? Aquí lo hacen uno por uno. Bien. Lo que se hace es, ustedes empiezan. Primera fila por primera columna, la otra van a ir fila por columna, ¿sí? Entonces, la primera fila para la primera columna hacen el producto punto y ese sería, es decir, 1 por 3, perdón, más 3 por 5. 1 por 3, 3 más 3 por 5, 15, la suma da 18. Entonces, la multiplicación de la primera fila por la primera columna, su resultado es la primera componente de mi vector, de mi matriz multiplicación, es decir, la componente C11. Ese es, ¿sí? Ahí está 18. Luego, voy a multiplicar la primera fila, ahora ya no por la primera columna, sino que por la segunda columna, ¿sí? Y eso me va a dar, le puede ser el producto punto de esas dos, y me va a dar como resultado la componente C12, siempre trabajando, ¿vean? Cuando trabajan la primera fila, van a ir dando por las columnas de la otra, multiplicando, haciendo el punto punto, van a ir dándole las componentes siempre de la primera fila de la matriz resultante, ¿sí? Entonces, ahora hago el producto punto, me da 16, eso va a ser, como tomé la primera fila, segunda columna, va a ser B, la componente C12. ¿Vean? Como ya terminé, ahora me voy a la segunda fila. La segunda fila que es menos 2, 4, por la primera columna sería 3, 5, me va a dar 14. Como está en la segunda fila, la primera columna va a ser la componente C21 y luego la componente C22 que va a ser la segunda fila multiplicada por la segunda columna, que da 28. Y acá queda ya la multiplicación de esas dos matrices. Entonces aquí es un poquito larguito eso, pero no es difícil, ¿sí? La componente 1, 1 va a ser la de multiplicar la primera fila, producto punto con la primera columna. La componente 1, 2, es decir, primera fila, segunda columna, va a ser la de multiplicar
la primera fila por la columna 2, producto punto, y me da el resultado 16. Y así sucesivamente. No sé si tienen alguna pregunta de multiplicación de raíces. De raíces estoy loquita también. De multiplicación de matrices. No, licenciada, estamos bien. Entienden, muy bien. Vale. Luego, allí sacamos la multiplicación de A por B. Luego estaría la de B por A, ¿verdad? Entonces, acá la han sacado y vean lo que da. Da la matriz 2, 7, 1 menos 7, 39. Vean, totalmente diferente a la A por B. O sea, aquí ya podemos decir que la multiplicación de matrices no es conmutativa, ¿verdad? Con este ejemplo se ve claramente. ¿Sí? Ahora, esas eran cuando eran matrices de 2 por 2, ¿verdad? Vamos a ver este otro ejemplo. Dice, el producto de una matriz de 2 por 3 y una de 3 por 4 está definido, pero el producto de una matriz de 3 por 4 y de 2 por 3 no lo está, ¿verdad? Claramente, porque hemos dicho de que el producto está definido cuando el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. Por ejemplo, en este caso, la primera matriz A es de 2 filas, 3 columnas, 2 por 3, muy bien. Y la otra es de 1, 2, 3 filas y 4 columnas, ¿verdad? Entonces, cabal coincide. La primera tiene 3 columnas y la otra tiene 3 filas, entonces son compatibles, ¿sí? La cantidad de columnas de la primera debe ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz que voy a multiplicar. Me tienen que calcular por B. Dice, primero observe que A es una matriz de 2 por 3 y B es una matriz de 3 por 4, por lo que el número de columnas de A es igual al número de renglones de B, por lo tanto el producto A por B está definido, ¿sí? Y la matriz resultante, vean, ¿de cuánto va a ser? De 2 por 4. ¿Por qué? Porque tomo las filas de la primera y las columnas de la segunda. Entonces, mi matriz resultante va a ser de 2 por 4, es decir, de 2 filas y de 4 columnas. Entonces, empiezo a encontrarla, ¿verdad? Vale. Para encontrar la primera componente, primero yo empiezo a hacer mi primera fila por mi primera columna, ¿verdad? El producto punto sería 2 por 7 más 0 por 2 más menos 3 por menos 3. Hago toda esa operación y me da 23. Como tomé la primera fila, la primera columna, ese 23 viene en la componente 1, 1, ¿verdad? Luego sigo mi primera fila ahora por la segunda columna, ¿sí? Es decir, C1, 2, primera fila, segunda columna. La primera fila 2, 0, menos 3, la segunda columna menos 1, 5, 1, hago la operación y me da menos 5. Luego prosigo siempre con la primera fila, pero ahora con la tercera columna y luego con la cuarta, ¿verdad? Entonces ahí va dando C1, 3 y C1, 4, ¿sí? Por eso pueden ver ustedes fila, columna 4 me está diciendo. Y hago lo mismo con las otras componentes. Entonces, y acá está ya los resultados, ¿sí? Ahí ir sacando cada resultado y ponerlo, ¿verdad? Dice, observe que el producto BA no está definido ya que el número de columnas de B4 no es el número de renglones de A2, ¿verdad? Ahí claramente el B por A no se pudiera hacer, aunque quisiera hacerlo, no se puede. Y ahí está lo de la multiplicación de dos matrices. Ya es como un ejemplo de aplicado, ¿verdad? Y luego aparece lo que es la ley asociativa de multiplicaciones. Vean cómo la conmutatividad en la multiplicación de matrices no está, no se puede, no es conmutativa, pero asociativa sí. Dice acá, sea mi matriz A con las componentes A y J, y la matriz B con las componentes B y J, de la primera matriz de N por M y la otra matriz de M por P. Entonces su multiplicación pues va a estar definida. Y C, una matriz de P por Q, dice. Entonces la ley asociativa, A por B por C, es lo mismo que tener A por B y luego multiplicar por C. Eso siempre y cuando se puedan hacer, por ejemplo, acá
B por C está definida porque tiene, B, quiero ver, B tenía componente, era de M por P y C de P por Q, está definida la multiplicación, ¿verdad? Y una vez estén definidas, yo puedo hacer la asociatividad de la multiplicación de matrices. Yo creo que aparece acá. Dice que la ley asociativa se puede extender a productos de más matrices, ¿sí? Como por ejemplo, aquí, ¿verdad? Cuando fueran 4 matrices, ustedes pueden agarrar primero 2, luego por la otra, o agarrar 2 y 2, luego hacer el producto de esos resultados de diferentes maneras. Entonces, eso con respecto a asociatividad, si tiene, conmutatividad, ya dijimos que no. Y acá veamos la distribución, a ver cómo funciona. Dice, si todas las sumas de todos los productos siguientes pues están definidos, entonces la matriz A por la matriz B más C, ¿qué quiere decir eso? Que primero hago la suma de B más C y luego multiplico por la matriz A, es lo mismo que tener la multiplicación de la matriz A por B, la multiplicación de la matriz A por C y al final hacer las dos sumas, ¿sí? Es decir que la multiplicación de matrices se distribuye sobre la suma. Y lo mismo acá, ¿verdad? Aunque la matriz tenga la suma al inicio y la multiplicación al final, también se distribuye, ¿sí? Entonces, esas son propiedades que hay acá. Vamos a ver acá. Vale, acá aparece la combinación lineal. Vamos a ver esto aquí. Vale, ¿tiene alguna pregunta hasta ahorita? El coordinador Andrés quiere hablar ahorita, no lo había visto yo. Claro, Andrés, ¿puedes hablar con ellos ahorita? Buenos días, pueden escucharme. Sí, licenciado, la escuchamos. Sí, yo también. Bueno, es un gusto conocerlos. La verdad no había tenido la oportunidad de hablar con ustedes. Es un placer estar aquí también viendo la clase de la licenciada Yulisa. Veo que llevan la clase bastante avanzada, la verdad. Creo que ya terminamos lo de la agenda, ¿verdad, licenciada? Sí, ya estuvo lo de la agenda, entonces ellos me decían pues que siguiéramos avanzando hasta donde pudiéramos, ¿verdad? Excelente, le felicito por eso. Bueno, me conecto con ustedes primero para saludarles y también para conocer de primera mano cuál es la impresión que tienen del curso, cómo lo han sentido. Quiero que comenten al respecto cuál es la experiencia que están teniendo en la asignatura para llevarla de la mejor manera. Recuerden de que nosotros estamos comprometidos en hacer un buen trabajo y pues quiero escuchar sus opiniones y la impresión que tienen sobre cómo se ha estado desarrollando, ya sea las tutorías y en general de la asignatura. Así es que quedo aquí a la escucha de sus comentarios. Bueno, personal, licenciado, pienso que vamos, como va empezando prácticamente el curso, está algo cargadito, pero
comprensible gracias a que la licenciada nos explica hasta los mínimos detalles en la medida de lo posible que ella puede, por el tiempo, por cuestiones de tiempo. Y sí estamos bien con la comunicación con los tutores. Lo único que la autoevaluación, sí, ahí sí nos poncharon un poquito porque no pensamos que iba a ser algo tan corto el tiempo, y para los ejercicios que venían, pues nos agarraron en curva, pero así vamos a ir aprendiendo cómo es la modalidad de esta materia. Muchísimas gracias por su comentario. Fíjese de que con respecto a usted mencionaba de que está un poco cargadita, pero la verdad es que no es que esté cargado, lo que pasa es que le he tratado de poner material de 4 libros, entonces realmente son los mismos temas. Ustedes, la sugerencia es que los revisen todos, por eso es que se les pone, se planifica de esa manera en la ruta de aprendizaje, pero si ustedes se sienten más cómodos, por ejemplo, con el libro base, que es este que están viendo ahorita, pues pueden agarrar solamente el libro base. Sin embargo, entre más puntos de vista uno tiene, recuerden que los libros los crean diferentes autores. Entre más puntos de referencia uno tenga con un tema, mejor va a ser el aprendizaje. El aprendizaje va a ser más consolidado. Entonces, por eso me he dado la tarea de poner el más material que sea posible para que ustedes tengan de dónde leer. Si no le entienden a un autor, revisar el otro, ver cuál está más acorde a la manera en que ustedes van comprendiendo los contenidos. Entonces, ahí ustedes vayan seleccionando. Ahí hay una riqueza de material muy buenos, me han parecido buenos materiales, por eso se los puse. Y va en ese sentido, el ponerles mucho material para que tengan más material de donde tener. Son 4 libros los que estamos trabajando, imagínense qué bueno. Muchas veces, por ejemplo, en los cursos de la presencial solamente se trabaja con el libro ¿verdad, licenciada Yulisa, de Grossman? Y nos quedamos hasta ahí, pero qué bueno que tenemos diversidad de material de donde agarrar, y en esa dirección va. Con respecto a lo que decía usted también de lo de la autoevaluación, y aquí veo que también están comentando los demás, es de que primero quiero decirles de que la mayoría de los estudiantes pasó el examen, así que el resultado fue bueno porque nos dio un indicador de que no es que los tiempos estaban tan cortos porque hubieron muchísimas buenas notas, sino que el punto es que quizás no estábamos acostumbrados a este mecanismo. Sin embargo, hubieron, como les digo, excelentes notas, y eso nos da la impresión de que la autoevaluación fue exitosa. Creo que a muchos no les fue tan bien porque no estaban tan acostumbrados a la manera, pero esto les va a motivar, y mi intención es que les motive para que de aquí a la siguiente autoevaluación, a la autoevaluación de la unidad 2, ustedes se preocupen más por resolver más ejercicios. Porque en la medida que nosotros resolvemos muchos más ejercicios de los temas, en esa medida vamos a agarrar práctica para hacerlo más rápido. Entonces, ya si ustedes agarran una práctica, un problemita de cómo sumar vectores, eso se lo harían en unos segundos. Igual ya les queda la experiencia de que tienen que tener a la mano una calculadora y donde apuntar, ¿verdad? Entonces, nos reunimos con todos los profesores de la cátedra a nivel nacional y analizando ahí y discutiendo los resultados obtenidos. Creo que fue exitosa la autoevaluación, gracias a Dios. Claro, a algunos no les fue muy bien porque quizás los nervios y la preocupación, no sé, pero así se aprende, y yo estoy convencido de que de aquí a la segunda autoevaluación les va a ir mucho mejor. Qué bueno saber también de que le está pareciendo la clase de la licenciada Yulisa, y le felicito porque me he estado conectando a todas las tutorías de los demás sedes, y ahorita me he encontrado con esta que es donde va más adelante, y eso significa
de que el grupo es más exigente y en esa medida también se puede ir adecuando las exigencias del curso. Así es que le felicito de mi parte por eso. Dice Wilfredo que sí, como le digo, Wilfredo, yo creo de que fue por efecto de que todavía no se habían acoplado. Y la intención acá es de que esto les motive a practicar mucho más. Yo les aseguro que si practican mucho más ejercicios de los que están ahí propuestos en los materiales y en el libro en específico, usted va a agarrar una gran práctica y en la medida que agarre una práctica va a dominar mucho más los contenidos y ya para la hora de la autoevaluación eso no se le va a dificultar definitivamente. Esa es la intención que llevamos con esto, de que igual para la siguiente autoevaluación no van a ser ejercicios tan de gran alto nivel, sino que ejercicios que salgan rápido de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, los ejercicios de sumar vectores, eso sale rapidito, entonces exacto. Así es que quiero invitarles a que repasemos más ejercicios. La licenciada Yulisa va a estar ahí con toda la disposición también de colaborarles en las dudas que tengan. Y con respecto a la asistencia, a las tutorías, no quisiera que quedara en el ambiente de que les estoy obligando a asistir al curso, sino que simplemente la modalidad en línea estaba desde su creación pensada para que no es que se va a facilitar todo y no es que no van a haber necesidad de conectarse a las clases, sino que la única diferencia es de que nuestro trabajo es mitad presencial en las tutorías presenciales y mitad vía virtual en la videoconferencia. Entonces, no quiero que quede en el área que como que se les está obligando a asistir a la tutoría, sino que es un compromiso que se asume ustedes como estudiantes a estar presentes en todas las tutorías, en la mayoría de tutorías que pueden. Es más, la misma legislación universitaria con el afán de hacer que los estudiantes asistan a las actividades académicas como son las clases, pone dentro de su reglamento que para todas las carreras de la universidad se debe de asistir a un 75%. Claro, muchos docentes no lo aplican y específicamente en esta modalidad esos reglamentos no se habían estado utilizando. Sin embargo, la modalidad, la carrera de licenciatura en Ciencias de la Matemática es una carrera de la Universidad de El Salvador y está sujeta a cada uno de los reglamentos de ella. Entonces, ahora bien, eso es por una parte, por la parte del reglamento, pero ya por la parte de que necesitamos formar profesionales mucho más competentes, no deberíamos de verlo como una carga o como una obligación, sino que como una manera de aprender más y una manera de que entre más sea la exigencia, mayor va a ser el aprendizaje que se tiene, porque si no se les pide, si no se exige, entonces el estudiante se va acomodando y entonces va saliendo así, por así, digamos. Y bueno, pero aclarando esto para que no quede también malo entendido, si ustedes por algún motivo de trabajo no pueden asistir a alguna tutoría, se le ha dado las indicaciones para que puedan comunicarse con su profesora, que en este caso es la licenciada Yulisa, y les pongan el caso, y ella, atendiendo también a la flexibilidad que amerita el estar trabajando y estar llevando cosas, va a tomar a consideración siempre y cuando sea justificable, porque claro, si es por ejemplo, por el trabajo que ustedes no pueden asistir, entonces, pues ni modo, hay que ver de qué manera se va adecuando. Ustedes van estudiando, no sé, de otra manera, pero su profesora a cargo, en primera mano, debe de estar enterada de cada una de las situaciones de ustedes. Y eso solo va a ser posible si ustedes se comunican y se lo hacen saber con anticipación. Y si por el otro dado caso ustedes no tienen los recursos, por ejemplo, el internet o computadora para conectarse en la noche, igual manera, coméntenselo a ella y pues ella va a evaluar. Ella es la que al final les da el seguimiento a ustedes y ella va a evaluar si amerita o no el permiso. Entonces,
y ella va a ir tomándolo ahí, es la que lleva el registro de las listas de asistencia de cada uno de ustedes. Entonces, mínimamente lo que se pide que seamos lo suficientemente responsables para comunicarnos inmediatamente con la profesora en caso de no poder conectarnos a las clases virtuales o presenciales, para que ella lleve ahí el registro y no vayamos a tener problemas de no poder hacer la evaluación del examen. No sé si me di a entender, estimados, ahí espero sus comentarios. Pues sí, se dio a entender, licenciado. Yo creo que lo que usted quiere es que formemos una mente más rápida para resolver los ejercicios y que no nos trabemos. Prácticamente ese es el objetivo, ¿verdad? Que nosotros logremos ser más habilidosos para la hora de resolver los ejercicios y que cuando llegue la hora del examen, así va a ser también, para que no nos tardemos tanto en hacer ejercicios y nos vaya mejor. Prácticamente ya le entiendo yo eso. De igual manera, yo creo que los más beneficiados somos nosotros en asistir también a la tutoría. Yo les comento ahí en el chat, pues a veces yo tengo turnos largos, pero sí también sé que la licenciada es comprensible con nosotros, que realmente pues, lo que más necesitamos nosotros es estar presente en la tutoría por cualquier duda. Pues, preguntamos y tenemos respuestas, ¿verdad? Aunque queden grabadas, pero no es lo mismo. Gracias. Sí, como les decía, y les comento esto porque en algunos, bueno, se ha comentado en algunos casos de que como que no debería ser obligatoria las tutorías porque la flexibilidad, que no sé qué, pero es que realmente creo que no se ha interpretado bien, quizás desde el inicio, la manera en cómo se trabaja la modalidad a distancia. La única diferencia que hay entre la modalidad a distancia y la presencial es que la mitad de sus actividades son, o más de la mitad de sus actividades son vía videoconferencias y vía plataforma, pero la exigencia debería de ser igual porque ya va a salir la primera promoción de estudiantes de la modalidad y van a estar sujetos a la crítica de todas las demás carreras. Entonces yo siento de que debemos de ser conscientes de eso, de que no se trata de que se nos de que se va a facilitar, no, sino que nosotros también debemos exigir nosotros mismos y en esa medida ir siendo responsables con las clases, con las lecturas de los materiales, con ir más allá, con investigar más a fondo, con exigirle al profesor una clase más, así como lo han hecho ustedes, que ya van avanzando muy rápido. En la medida que nos comprometamos con nuestra misma formación, en esa medida van a ser el tipo de profesionales que vamos a ser en el futuro, al final. Entonces, recordémonos que las nuevas exigencias nos indican de que el mayor responsable del aprendizaje es el estudiante mismo. Así es que, claro, si Yulisa bien puede no importarle, por ejemplo, de que no se conecte nadie y los puede pasar con 10 a todos ustedes, pero ¿quién sale al final afectado? Al final los que salen afectados son los mismos estudiantes y el país como el último, ya que, o los profesionales con los que va a contar en un futuro. Entonces, quería hacerles conciencia de eso, de que se trata de que veamos más allá de una simplificada vista de asistir o no a tutorías o de que si son obligatorias o no son obligatorias. Aquí está en juego la formación de cada uno de nosotros. Por otra parte, quería reiterarles mi compromiso por hacer que este curso se lleve a cabo de la mejor manera. Con la licenciada Yulisa también estamos en constante comunicación, evaluando el desempeño de cada uno de ustedes, su participación, el nivel en el que van avanzando.
Y pues tenemos muy buenas expectativas de su grupo, la verdad. Así es que espero de que sigamos de esa manera. Y esperamos llegar por ahí a visitarles en caso de que se normalice la situación de emergencia para ir a conocerles de manera presencial. Así es que es un gusto haber hablado con ustedes y cualquier comentario, cualquier sugerencia que tengan o algo que sientan que se les está violentando en el curso de álgebra, pueden escribirme. Primero, como se comunican con el licenciado Ulisa, si ya no les resuelven, pueden escribirme a mí. Así es que voy a estar pendiente de cada uno de sus comentarios, de cada una de sus propuestas, y pues estamos aquí para que este curso se lleve de la mejor manera. De verdad es un gusto haberles conocido y estamos aquí para sacar adelante este proceso. Espero aquí sus comentarios. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro coordinador, ¿verdad? Por esas palabras. Creo que todos logramos entender a lo que usted refería, ¿verdad? La responsabilidad en las tutorías está bien de cada uno, como lo habíamos hablado, porque así pues uno va comprendiendo más, quitándose maturas, y pues lo que se requiere al final es que sean exitosos en estas materias, ¿verdad? No con una nota, sino con el conocimiento en sus mentes, ¿verdad? En su cabecita, que es lo que más se requiere. Entonces, no sé si tienen algún comentario para él, pueden hacerlo pues ahorita. Queda solo agradecerle, licenciado, porque no, hoy siento yo que nos estamos más como que las advertencias en cuanto a que seamos más responsables, no tal vez advertencias, sino que quizá una reflexión para que seamos más responsables con nuestro aprendizaje, como dice usted, y le agradecemos que nos explique cómo va a ser el ritmo de aprendizaje. En cuanto a los materiales, también le agradecemos que nos proporcione los materiales adecuados y que nos explique, que nos haya explicado cómo va a ser la modalidad. También le agradezco eso porque así pues nos exigimos nosotros más para poder echarle más ganas al curso y que podamos salir mejor en las próximas evaluaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Es que esperamos estar en contacto. No sé si alguien iba a hablar, Wilfredo. Sí, solo puntualizar eso, agradecerle que, bueno, antes en las tutorías, pues solo estábamos nosotros y los tutores, ¿verdad? Y bueno, el que usted esté presente, pues, denota que hay mayor responsabilidad, ¿verdad? Para que las cosas vayan saliendo bien. Solo eso quería puntualizar y muchas gracias por estar pendiente de cada uno de nosotros. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Voy a estar pendiente y les vamos a dar seguimiento de primera mano. Y esperamos de que al finalizar el curso, este aprendizaje sea el más significativo posible. Y terminemos el curso de la mejor manera. Así es que nuevamente es un placer ser parte de su proceso de aprendizaje y esperamos que sigamos de la mejor manera. Fue un gusto haber hablado con ustedes y espero que en otras ocasiones también podamos conversar y reflexionar más acerca de esta materia y de las demás en general de la carrera. Yo por mi parte me quedo aquí, no sé si van a seguir, así que tengan un excelente fin de semana. Fue un gusto. Bueno, muchas gracias entonces. Yo creo que hasta que nos quedaríamos, ¿verdad? Ya son las 12. Así que lo bueno es que ya vamos avanzado, como vieron, ¿verdad? Logramos ver todo lo de la tutoría de ahora y avanzamos más. Y ahí solo sería que nos veríamos entonces el día miércoles, recordemos, en la tutoría de repaso a las 7. Nos vemos ahí. Ya saben, cualquier dificultad que tengan, pues me escriben al correo y ahí estamos para ayudarnos todos, ¿verdad? Que es lo importante, ayudarnos todos al final. Y pues, si no hay ninguna otra consulta, pues nos veríamos el miércoles a las 7.
En la tutoría, sí, Jaime, va a haber tutoría el miércoles a las 7 y pues ahí nos vemos. Deseo que tengan una feliz semana. Cuídense mucho y muchas bendiciones entonces para todos. Gracias.